Hola a todos, buenas tardes. A ver que os termine de admitir a todos. Fenomenal. Hola a todos, chicos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí una tarde más en uno de nuestros webinars con nosotros, en nuestros webinars de Avanza. La semana pasada tuvimos un webinar sobre Power Query en Avanza Tech, nuestra parte tecnológica de webinars, pero nunca vamos a abandonar las soft skills y por eso hoy tenemos con nosotros a Adrián Murcia, que nos va a hablar sobre comunicación en remoto y storytelling, una cosa que se ha puesto de moda sobre todo en el último año porque no hemos tenido más remedio que estar en remoto, que conectarnos en remoto y comunicarnos en remoto con mucha de nuestra gente, ¿no? Vamos a conocer un poquito más a Adrián antes de empezar. Adrián es licenciado en comunicación por la UCM, formador certificado en comportamiento conductual DISC por DISC Internacional y especialista en coaching, PNL e inteligencia emocional por la URJC. Actualmente, Adrián Murcia es formador corporativo con 5.000 horas de experiencia, ahí es nada, en formación, ventas y comunicación. Y también es profesor en habilidades profesionales y CADE. Se dedica Adrián al entrenamiento de equipos para mejorar sus habilidades de comunicación, capacidades de venta y negociación. Es especialista también en comunicación interpersonal y persuasiva y procesos de mejora continua. Adrián tiene más de 20 años de experiencia, así que sabemos, por supuesto, que nos va a ayudar muchísimo a ayudarnos a comunicarnos ahora mismo a través de la cámara, pero vamos, que seguro que vamos a poder aplicar muchos consejos incluso en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. Adrián, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte con nosotros y tengo muchas ganas de escucharte porque yo como comunicadora, como periodista, seguro que tengo mucho que aprender. Bueno, alguna cosa puede caer, Seguro que sí, seguro que sí. Pues muy bien, pues nada, antes de comenzar con la presentación, bueno, pues a ver, yo suelo empezar mis talleres pues escuchando a la gente, pero claro, si tenemos 3/4 de hora y os presentáis, pues todo se ha acabado ya, mientras os presentáis. Pero sí, bueno, quiero empezar. Hombre, me gustaría veros, entonces si tenéis la oportunidad de encender la cámara estaría fenomenal porque la perspectiva de que no encendéis la cámara es hablar a una pantalla totalmente en negro. Entonces, bueno, humaniza mucho la relación que podáis encender la cámara. Y más cosas quiero contaros. Bueno, antes de comenzar, sí quiero saber, vosotros ahora mismo, quiero que por el chat me comentéis una cosa, ¿vale? Antes, ordenador del trabajo, imposible. Bueno, Marta, gracias por contestar. Pero Marta me contesta, ¿vale? No pasa nada, pero el chat sí lo tenemos disponible y quiero que me contéis algo. Ahora mismo, ¿vale? ¿Para qué uséis la videoconferencia? Pues en el chat me podéis poner, pues mira, la uso para reuniones, la uso para formaciones, para presentaciones, para lo que queráis, ¿vale? ¿Para qué usáis la videoconferencia y con qué frecuencia? Pues todas las semanas, una vez al mes, no la he usado nunca, ¿vale? Así que ponedme un mensaje por el chat para saber, o para formación, ¿para qué usáis esto y cuánto lo usáis, este canal? Y con eso, bueno, me interesa saber a ver cómo manejáis. Reuniones, sobre todo, Marta, ¿vale? Reuniones, clientes, reuniones y formaciones. Bueno, para reuniones. Bueno, pues me vais contando que reuniones y formaciones, presentaciones. Bueno, reuniones entiendo que también puede ser reuniones con clientes, presentaciones. Bien, pues con esta base vamos a intentar en 45 minutos ofreceros algunos trucos, porque ahora sí, truquitos fáciles, para que primero deis una imagen profesional. Y sobre todo, intentemos vencer el hándicap este que hay en las formaciones, bueno, reuniones, que es la atención. Es decir, el problema que tiene la cámara es que es muy fácil que la gente pierda la atención, pero muy fácil. O sea, que el personal desconecte, facilísimo. Entonces, claro, tienes que hacer las cosas distinto a como las haces en la vida real, ¿vale? No es que esto no sea la vida real, que sí que lo es, pero es la vida real de una forma distinta. Entonces vamos a empezar a ver qué cosas podemos hacer para que esto nos funcione pues un poquito mejor. Mirad, vamos a ver. Generadores de atención, importante, tienes que tener súper claro estas cosas. ¿Qué tienes que tener en cuenta? La cámara, ¿cómo la ponemos? Bueno, primero hay que ponerla. O sea, esto no vale si tenéis una reunión. Si no estáis hablando vosotros, vale, pero si estáis hablando, tenéis que tener la cámara enchufada, ¿vale? Pero no solamente es la cámara, cómo la pongo, el lenguaje no verbal, el discurso, es decir, cómo cuento las cosas, y storytelling, o sea, cómo me tengo
meto alguna historia en mi presentación para que, oye, conecte con el personal y genere recuerdo y enriquezca un poquito la presentación. A ver, lo más importante, antes de una presentación, importante hacer esto. Primero, tienes que prepararte el tema. Vamos, si no preparas el tema, estás, no digo que estés muerto, pero estás con bastantes posibilidades de que no salga bien. Siguiente, disposición mental y corporal. Vamos a ver con qué actitud y con qué ganas entras a hablar aquí. Si entras a hablar aquí o te pones con la cámara, qué rollo, una presentación, un no sé qué, y vaya agobio, vaya tal, todo eso lo vas a transmitir. Tienes que tener mucho cuidado con tu disposición mental y también con la disposición corporal. Una de las tendencias que hay cuando la gente habla en videoconferencia es ponerse hacia adelante, ¿vale? Encheparse hacia adelante. Y esto, la verdad, da una sensación demasiado de muy poca energía. Y crear un plan de contingencia. ¿Esto qué significa? Que si tienes una reunión, una presentación a las 12, no te conectes a las 12. Conéctate a las 12 menos 10. ¿Por qué? Porque puede haber problemas, puede no funcionar, puede el audio, el problema que hay. Y no entras agobiado. Entonces, tú tienes que ser el primero en entrar, siempre. Y si eres el primero en entrar y ya hay alguien, crea lazos, habla con esa persona porque eso te va a ayudar a que esa persona luego te siga más en la presentación, en la reunión. No tengas a la persona muerta ahí y tú aquí escribiendo, no, crea lazos con esa persona. Intenta hablar con los que ya están antes de empezar la presentación. Tú te vas a sentir mejor y vas a crear nexo de confianza con esa gente, ¿vale? Ya vas a empezar a sumar puntos. No dejes a la gente ahí y tú escribiendo, no. O sea, relacionate con ellos, vamos, antes de empezar. Cosas siguientes. A ver, cámara y acción. ¿Qué hacemos con la cámara? Bueno, con la cámara yo veo hacer de todo con la cámara. Entonces, es bueno que con la cámara des una imagen profesional. O sea, des una imagen profesional, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos truquitos para dar una imagen profesional. Yo lo que tengo aquí, lo que estáis viendo, a ver, es una cámara profesional, pero no hace falta tener una cámara profesional para dar una imagen profesional. O sea, no es necesario. Vais a ver cómo ahora mismo, con una cámara de portátil, que es donde me voy a cambiar ahora, se puede dar una imagen también profesional, ¿vale? Un momentito. Bueno, ahora estoy con la cámara del portátil que solemos tener casi todos, ¿vale? Es una cámara distinta, pero que también te puede funcionar muy bien para ciertas cosas, ¿eh? ¿Qué quiero deciros con esto? Bueno, vamos a ver. Yo por lo que suelo ver muchas veces cuando hay una imagen, vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? El juego se va a llamar Busca las diferencias. Quiero que busquéis las diferencias. Cosas que me encuentro habitualmente en presentaciones y cosas que no se deben hacer, ¿vale? Cosas que no se deben hacer. Y vais a ver cómo la cosa cambia. Por ejemplo, la importancia de tener un cacharrito de estos, ¿vale? Un micrófono de estos. Me lo voy a quitar ahora. Ahora me seguís escuchando, ¿no? ¿Me escucháis o no? Sí, pero distinto, entiendo que distinto, ¿no? Pero bueno. Mirad, quiero que veáis. Yo por lo general cuando en muchas presentaciones, más o menos, me suelo encontrar. Bueno, esto es una imagen habitual en videoconferencias y presentaciones, más o menos habitual. Tenemos a la persona por muy encima de la cámara, muy encima del portátil, para poder escribir, con una fuente de luz que puede ser una ventana y más o menos un sonido de ambiente. Hombre, a ver, mal no está. Pero con pocos recursos podemos dar una imagen mucho más profesional, ¿no? Con pocos recursos. Y los recursos son los siguientes, y lo vais a ver cómo los voy activando según lo vais viendo, ¿vale? Uno de los recursos va a ser, ¿vale? Que tengáis un flexo, o sea, que tengáis una luz, que acompañe para que no se generen muchas sombras, ¿vale? Otro de los recursos por Bluetooth. Espera. Ya está, ¿no? Otro de los recursos es que tengáis un micrófono monodireccional. Esto cuesta 20 euros, ¿eh? Tampoco es una cosa muy cosa. Y otro de los recursos muy útil se llama teclado inalámbrico. ¿Qué te permite un inalámbrico? Te permite no tener que estar encima del ordenador para escribir, permite separarte un poquito de la pantalla, ¿bien? Y te permite mantener una distancia y tener un plano un poco más grande, porque os digo una cosa, en el día a día, tú cuando estás con la gente hablando, no estás tan encima de la gente, o sea, echaba la gente, ¿vale? Si aún así ves que, por ejemplo, necesitas un poco más de altura para poder moverte, bueno, puedes poner debajo del portátil algún libro o algo, si ves que te quedas un poco chiquitico,
como no tienes que escribir, puedes poner debajo del portátil pues algún libro, ¿vale? Así. ¿Qué te permita tener? Pues mira, que te permita tener una imagen más natural. Que te permita gesticular con las manos, por ejemplo, porque la mano es un recurso expresivo que se utiliza, pero en videoconferencias, si estás muy encima de la gente, no lo utilizas. Evitas que la gente te vea de arriba abajo, eso genera mucha tensión. Y como veis, desde la imagen que yo tenía a esa imagen, oye, hay cierto cambio. Luego ya tú te puedes regular la silla y te puedes regular la altura para que la imagen, pues sea una imagen profesional, oye, una imagen que dé gusto verla y no sea pues la cabeza cortada esta, vista desde abajo, con las sombras y demás, ¿no? Voy a pasar a mi cámara, un momentito. Bueno, yo como me dedico a esto profesionalmente, pues tengo esta cámara, pero vamos, que no hace falta, que para hacer reuniones y conferencias y demás, con una cámara de un portátil te apañas perfectamente. Yo, bueno, pues por lo mío tengo esto, ¿no? Entonces, consejitos para empezar. Consejos para empezar. 4 consejos muy sencillos. Veréis que los tengo aquí. Consejos sencillos. 1. Iluminación. Vale, ten 2 fuentes de luz, por favor. Si tienes la ventana, ten un flexo. Si tienes una arriba, ponte un flexo cerca de la cara para evitar sombras. 2. La cámara a la altura de los ojos. Quiere decir que no tiene que estar pero más o menos a la altura de los ojos. O sea, que no te la pongas la pantalla del portátil debajo y que te vea desde arriba, sino a la altura de los ojos. 3. El tamaño del plano. Es decir, por lo general la gente se corta las cabezas o son bustos parlantes. Vamos a ver, si en nuestro día a día gesticulamos con las manos y te acompañas con las manos y tenemos esta imagen, ¿por qué ante una cámara solo se nos ve la cabeza? ¿Por qué? Pues no tiene por qué ser así. Y otra, ojo con el fondo. No quiere decir que tengas un fondo blanco, pero no tengas bandera de tu equipo de fútbol, cosas que distraigan, todo lleno de cacharritos y que la gente, en lugar de mirarte a ti, se ponga a mirar al fondo, ¿vale? Entonces, con estos 4 trucos básicos ya empiezas a dar una imagen, oye, que te acompaña, ¿eh? Una imagen que acompañe, como puntos básicos. Entonces, hombre, la segunda parte entramos en la comunicación. Muy importante la comunicación. Para ver realmente a qué me refiero con esto de la comunicación, pues a ver, os digo una cosa. No hablamos igual ante una cámara que en la vida real. Ante una cámara hay que ponerle un poquito más de energía, hay que ponerle un poquito más de espíritu, porque ya os he dicho que lo normal es que la atención se vaya, la atención se pierda. Entonces tienes que, no digo forzar la comunicación, pero tienes que ser más expresivo. Tienes que ser más expresivo. Voy a poneros un par de vídeos que he pillado de por ahí sobre 2 personas que hacen una presentación para que veáis lo que quiero decir con expresividad. Y esto va un poco más allá del carácter o de cómo tú te expreses o no te expreses. O sea, tienes que ser consciente de que si ante una cámara tienes que hacer cosas distintas, o sea, cosas diferentes. No hablas igual con una cámara que una persona que tienes al lado. Entonces voy a poneros un par de vídeos para que veáis y vosotros mismos, bueno, pues deis cuenta hasta qué punto esto puede variar. A ver, el primer vídeo, os pongo unos segunditos, ¿eh? El primer vídeo es una presentación de un libro que tengo por aquí. Es una persona que ha escrito un libro. Lo va presentando y nos va a comentar esta persona. Quiero que veáis realmente, que compartáis, veáis estas cosas que estoy viendo aquí. Mirad. Explicarte, convencerte de por qué creo que debes de leer el libro que acabo de escribir, yo también puedo entender. A diferencia de otros libros que están escritos por empresarios muy famosos, en los cuales pues, te puedes encontrar que en la página del libro ya han ganado más de 25 millones de euros, o otros libros escritos por gurús con una gran experiencia académica y muchos supersabientes, pero que quizá les pueda faltar la parte práctica de conocer las cosas. Y en todos estos años he desarrollado más de 15 empresas en las cuales he tenido éxitos y también algún sonado fracaso. Lo que te propongo en la lectura es contarte el cómo hacer las cosas. Muchas veces no se cuentan teóricamente cómo se deben hacer las cosas, pero no en la práctica. Yo en todos estos años, en las 15 empresas que he creado, creo que te puedo contar el... No se estaba, no se estaba viendo una imagen oscura, no se estaba viendo un No me digas. vídeo, ¿eh? No se ¿Sí? estaba viendo. Sí. Qué raro, ¿no?
Qué raro. Se estaba escuchando regular, Vale. algo se estaba escuchando, pero no se estaba viendo el vídeo. Ah, ¿no? Espera un No. segundo, ¿vale? Rarísimo. Espera. Vamos a repetir. Que no cunda el pánico, por favor. Vamos a repetir. Venga. Qué raro. Vale. Vamos a ver si ha pasado algo por aquí. Un momentito. Vamos a ver qué ha podido pasar. A ver. A ver. A ver ahora qué tal. Me gustaría explicarte y convencerte de por qué creo que debes de leer el libro que acabo de escribir, Yo también puedo emprender. A diferencia de otros libros que están escritos por empresarios muy famosos, en los cuales pues, te puedes encontrar que en la página 100 del libro ya han ganado más de 25 millones de euros, otros libros escritos por gurús con un gran expediente académico y muchos sobresalientes, pero que quizá les pueda faltar la parte práctica de cómo hacer las cosas. Y en todos estos años he desarrollado más de 15 empresas en las cuales he tenido éxito. ¿Y ahora qué tal? ¿Se ha podido o no? ¿Lo habéis visto o no? Ahora sí, ahora sí. Ah, qué susto, digo, bueno, es que nunca me ha pasado, siempre se ven los vídeos. Comparar esta imagen con esta, ¿vale? Vamos a hacer un comparativo también de esta imagen con esta otra. Aquí quiero que veáis a la mujer, ¿vale? Quiero que veáis cómo la mujer maneja aquí la comunicación. Uh-huh. So how many times a day do people ask you when your vaccine is going to be available? Yes, well, that's definitely a very regular question, whether it's from employees, customers, governments, media, or my mother. So very frequently. And obviously, we've all been delighted to see the very recent news of some of the first results that's coming through on vaccines. Yesterday, I was just on a call last night with 10 of the global pharma CEOs who are all very heavily involved in bringing solutions to COVID, and we're really excited. Bueno, suficiente. Suficiente. ¿Alguna diferencia? Pregunto. Todas. ¿Alguna diferencia o no? Muchas, muchas. Muchas. Pero, por ejemplo, ¿alguna en concreto? O sea, mira, dicen ahora, la energía. Efectivamente, tío. Tú no puedes entrar a una presentación, al margen de que la iluminación y demás, no puedes entrar a una presentación con este nivel de energía. Vamos a ver, si yo voy a vender un libro para que la gente emprenda, tú fíjate esta mujer, el brillo que tiene en los ojos y la sonrisa que tienes. ¿Y la sonrisa? ¿Habéis visto el efecto que hace la sonrisa en una presentación? Eso es una barbaridad el efecto que hace, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos viendo algunas cositas, pero vamos a ver alguna más y concretar esto en alguna cosa más. Veréis, vamos a basarnos en un modelo de comunicación que seguramente habéis escuchado ya y que pues, es un modelo bastante conocido, pero vamos, yo os lo voy comento. Espera, estamos aquí. Mira, estamos en la comunicación, ¿vale? Hay un modelo, bueno, pues un estudioso de la comunicación, el señor Armen Berramian, que decía que, atención, en comunicación emocional, o hay alguna, tienes que convencer a alguien de algo, hay tres factores que influyen cuando comunicamos, emociones y actitudes. Uno, el mensaje, ¿bien? Pero la voz y el lenguaje corporal realmente es lo que manifiesta tu credibilidad ante la situación. Ojo, credibilidad. El mensaje puede ser el que sea, que es el que es. Pero cómo tú trabajes la voz, la energía que tengas, el lenguaje corporal que tengas, cómo gesticules, cómo sonríes, lo que transmites, la energía es lo que le da sentido al mensaje. El mensaje está ahí, pero lo que ponemos en voz y lenguaje corporal marca la diferencia. ¿Marca la diferencia? ¿Qué vamos a ver? Hombre, pues algunos trucos que os permitan empezar a avanzar en esta dirección. Por ejemplo, algún truquito. Vamos a ver. Quiero haceros un pequeño juego antes del truco. Quiero que imaginéis que estáis en un aeropuerto con un carro cargado de maletas y tenéis que entrar al baño y no podéis pasar al baño por el carro. Pero pasan estos tres hombres, el 1, el 2 o el 3. ¿A quién dejarías tu carro de maletas para que te lo cuide?
Bueno, a ver, ¿a quién se lo dejaríais? ¿El carro de maletas? ¿Al 1, al 2 o al 3? Lucas, a todos. Ah, no, Lucas, al 1, perdón. Al 1, al primero, al segundo. Al primero, al segundo, al primero. Bueno, esto que estáis haciendo ahora mismo es etiquetar. Es lo que se llama en psicología el efecto halo. Estáis viendo un muñeco, que es solamente un muñeco, no es una persona, con los rasgos cambiados, y según lo veis, lo etiquetáis. Y según etiquetáis a la persona, también etiquetáis a lo que dice la persona. Si tiene cara de tonto, tiene cara de bueno, tiene cara de malo, de este me fío, de este no me fío, de este regular. Bueno, pues os digo una cosa, cuando estamos en una presentación, a nosotros nos hacen lo mismo, nos etiquetan. Y según cómo te etiqueten, también esa etiqueta que te ponen a ti, se la van a poner a lo que tú dices. Si te ven creíble, lo que tú digas va a tener credibilidad. Si te ven inseguro, pues lo que tú digas lo van a poner en duda. Si te ven un tío simpático y agradable, lo que tú digas va a caer simpático. Pero como te vean antipático y desagradable, lo que tú digas va a caer desagradable. Entonces, es lo que se llama en psicología el efecto halo. ¿Qué quiere decir? Que ya puedes hacer una buena entrada y sobre todo estas cosas de la etiqueta, etiquetamos mucho por el lenguaje corporal. Es decir, antes de que la gente empiece a hablar, etiqueta. ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros? Etiqueta. Entonces, por eso es tan importante el lenguaje corporal, cuidarlo ante una presentación. Porque es la primera imagen que la gente tiene de ti. Hombre, luego la puedes remontar, pero por el mismo precio es mejor que tengan una buena imagen que una imagen negativa. Por entrar. A ver, truquitos. Por ejemplo, la mirada. A ver, cuidado con la mirada porque, a ver, la mirada aquí en los webinars, bueno, webinars funciona al revés que en la vida real. Yo en la vida real, bueno, porque no os veo, pero en la vida real, cuando tú miras a alguien, hablas con alguien, ¿a qué miras? A esa persona. ¿Vale? Yo hablo con vosotros y ¿qué hago? Miro. Pero claro, en la vida, en la cámara, aquí en el webinar, si yo miro vuestras imágenes, realmente no os miro a vosotros. Cuando os miro a vosotros es cuando miro a la cámara. Es decir, que inconscientemente vuestra vista se va a ir a las imágenes de la gente, se va a ir a donde la pantalla. Yo me quiero que estoy hablando con vosotros y os miro, pero realmente no os miro. Cuando os miro es cuando no miro vuestras imágenes. Entonces, mucho cuidado porque inconscientemente vuestra vista se va a desviar y vais a generar desconexión visual con la gente, porque lo que hay que hacer es mirar arriba. ¿Bien? Entonces, y sobre todo, cuando pensamos y inconscientemente también desviamos la mirada y cuando calculamos y cuando pensamos, entonces genera mucha desconexión. Genera mucha desconexión. Evita miradas cortas intensas, quiere decir que si estás leyendo algo, no hagas así y mires a la gente, sino si mires tienes que sostener un poquito la mirada, porque si no son como latigazos. Y sobre todo, busca al gremlin bueno. ¿Esto qué significa? Que si estás con un grupo de gente o personas y ves a alguno distraído o ves a uno que está no sé qué, no fijes la atención en ese. Fija la atención pues, en el que te sonríe, en el que te dice que sí, en el que te sigue el rollo, porque como fijes la atención en los que están más desconectados, te va a entrar el nerviosismo. Entonces, la mirada, algunos trucos para que funcionen. ¿Alguna idea más? Hombre, vamos a ver. La voz, os digo una cosa, la única forma de controlar la voz es grabarte y escucharte, grabarte y escucharte. Te grabas y te escuchas. Y tienes que estar atento, eso sí, a ciertos parámetros para que tengas un criterio objetivo. Por ejemplo, cuando usas los silencios, si hablas muy rápido o muy despacio o muy alto o muy bajo, si tienes una entonación plana y no transmites nada, o realmente con tu entonación transmites las emociones o lo que quieres transmitir. Si vocalizas o no vocalizas, y si dices coletillas, muy importante, ¿eh? Las coletillas dan una sensación de inseguridad tremenda. Y yo os digo una cosa, en presentaciones, bueno, en cámara en general, tengo detectadas 3. Una, el vale, que es mortal, la gente que vale, y vale, y vale. Otra, el antes de hablar, que eso da mucha inseguridad. Y otra, que yo lo escucho mucho aquí en Madrid, pero cuando voy doy talleres en provincias, me dicen que no, es el un poco. Quiero contarte un poco, quiero comentarte un poco, quiero deciros un poco, quiero preguntaros un poco. Da mucha sensación de inseguridad. Entonces, para el sonido, o sea, para la voz, te grabas, te escuchas y atento a estos parámetros. ¿Y qué hay que hacer? Pues practicar la voz. Igual que tu imagen la arreglas o te arreglas antes de entrar,
la voz se practica. ¿Cómo? Bueno, hay trucos muy sencillitos. Por ejemplo, si no vocalizas bien, ¿cómo se dicen estos? Trabalenguas. Es una forma muy buena de manejar la vocalización, ¿vale? Hacer trabalenguas, por ejemplo, o ponerte pequeños ejercicios de vocalización, ¿bien? Ponerte ciertas emociones que tú quieras transmitir con tu entonación y algunas frases, y que vayas jugando con frases y emociones. No es igual decir cortante a la defensiva, no estoy de acuerdo con lo que dices, creo que no me has escuchado cuando te dije eso, o decirle en tono conciliador. Entonces, tú tienes que intentar ponerte cortante a la defensiva, es decir, que vayas explorando las cualidades de tu voz. Os digo una cosa, no elegimos la voz que tenemos, pero sí elegimos la voz que ponemos. Y se trata de hacer juegos para que tú veas que tienes más recursos de los que piensas y que puedes entonar y hacer ciertos juegos y trabajar el silencio. Y la verdad, para mí es una de las cosas más divertidas que hay, trabajar la voz. Más cosillas para la imagen, las manos. ¿Y qué hacemos con las manos? Hombre, primero tener un plano, como os he comentado, ¿bien? Que os permita, ¿cómo se dice? Que se vean un poquito las manos. Las manos es un elemento expresivo súper importante. ¿Para qué valen? Pues mira, chicos, dibuja con ellas. Puedes hacer, mira, chicos, hacemos un marco, ¿bien? O podemos avanzar hacia el futuro, o lo que queda atrás, o todos nosotros, te puedes acompañar. Importante, no juguetes con nada, no estés con el boligrafito, con el anillito, me quito el botón de aquí. Bueno, si ves que no, las dejas reposar tranquilamente en ojiva, que es una forma muy buena de dejar las manos reposar. Las puedes entrelazar, puedes mostrar las palmas, pero no te obsesiones. Es decir, utilízalas, pero no te obsesiones, ¿vale? No tienes por qué ser un molino de viento con las manos, ni muchísimo menos, y tampoco tienes que ser un busto parlante, las manos ahí abajo, ¿no? Utilízalas con criterio. Los consejos muy sencillitos, muy sencillitos. Y a un consejo más de lenguaje no verbal, pues chicos, fijaros bien, si aquí os he puesto una pequeña adivinanza, que bueno, no la leeré entera, pero leeré un poquito, que enriquece a quienes la reciben, no cuesta nada pero crea mucho, es el descanso de los fatigados, no puede ser comprada, perdida, prestada o robada, no rinde beneficios a nadie, a menos que sea brindada espontánea y gratuita. Es decir, chicos, por favor, sonreír. Sonreír. La sonrisa conecta mucho a las personas. No digo la mueca de pero una sonrisa, o decir las cosas con una sonrisa, o sonreír, conecta mucho. Primero, a ti te quita tensión y luego conectas con la gente, ¿vale? Una presentación en la que la gente no sonríe ni hay una sonrisa, caray, se nota bastante, ¿eh? Y creo que los veis. Y de hecho, lo habéis observado en la parte que hemos visto, ¿no? En la parte esta de las dos presentaciones. Pues una mujer que sonreía y que tenía energía, como habéis dicho, y una persona, bueno, pues que parecía que le estaba costando transmitir eso que quería transmitir. Os digo una cosa es contar y otra cosa es conectar. O sea, contar y conectar son dos cosas totalmente distintas. Entonces, hay una gran diferencia. Todo esto que os estoy comentando, ¿vale? Todo esto que os estoy comentando es lo que da sentido a la comunicación. Es decir, no ya el mensaje en sí, sino el cómo lo cuentas, el cómo estás, lo que tú transmites, es elemento básico para que el mensaje coja fuerza. Si no, el mensaje queda totalmente debilitado. Que tu lenguaje corporal no funciona, el mensaje queda totalmente debilitado. Seguramente habréis visto presentaciones que habéis dicho, oye, ¿y esto por qué funciona? ¿Y esto por qué no funciona? Y, caray, ¿esta persona por qué llega o por qué no llega? Mirad, todo esto se aprende. Bien, todo esto, os digo una cosa, esto no es genético. O sea, esto no es genético. No nazco así y me muero así, porque es que yo soy así. No, esto se aprende. Y la gente que hace este tipo de cosas, la gente que comunica muy bien o que se le da muy bien, la gente que en un momento determinado de su vida ha hecho lo siguiente. Ha dicho, oye, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos a trabajar, vamos a intentar trabajar ciertos aspectos de la comunicación y, oye, llegar hasta donde se pueda. Llegar hasta donde se pueda. Es decir, explorar vuestros límites con esto de la comunicación, porque de verdad merece mucho la pena y la verdad es que da muy grandes resultados.
En cuanto a lengua, bueno, a ver, tenemos 3/4 de hora, entonces, bueno, le hemos dejado 1/4 de hora a la cámara, 1/4 de hora al lenguaje no verbal y vamos a dedicar un ratito pues, a una de las partes del webinar, que es lo que se llama el storytelling, ¿no? El storytelling, bueno, vamos a ver, es el contar historia de toda la vida, pero con un nombre que mola más, ¿vale? Y que es mucho más internacional. Esto del storytelling, pues, os digo, tiene su miga. ¿Por qué? Porque es que las historias, y cuando digo historia no quiero decir, hay muchos tipos de historias, ¿eh? Hay formas de contar historias, y veremos 3 distintas por lo menos. Las historias tienen un punto a favor, ¿vale? Tienen un punto a favor en una presentación, que fijaros bien, captan mejor la atención, generas identificación con el que está hablando, ¿vale? Son fáciles de recordar, conectas con sus emociones, con las emociones del que está escuchando, ¿vale? Despiertas curiosidad, haces que empaticen con la historia y creas un vínculo y luego puedes transmitir pues, valores, ideas, logros, conceptos. Es decir, las historias a todos nos gusta que nos cuenten una buena historia y es cultural, ¿eh? De pequeñitos ya queríamos que nos contasen cuentos, ¿vale? Ahora de mayor cambia, no queremos que nos cuenten cuentos, también nos los cuentan, pero bueno, es una forma distinta de hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el poder de las historias, ¿no? Bueno, aquí tienes algunos ejemplos para que, bueno, en YouTube tenéis muchos ejemplos. Si queréis uno que me gusta a mí mucho para que lo podáis ver, es uno de Rick Elias, que se llama ¿Qué aprendí cuando iba a caer el avión? Una persona que está en un avión va a tener un accidente y ¿qué aprendí cuando, pues eso, ¿no? Cuando iba a caer mi avión, ¿no? La persona se replantea su vida, por ejemplo. Entonces, si tenéis oportunidad, buscarlo en YouTube y veréis como en 5 minutos el poder que puede tener una historia, el poder. Pero bueno, aterrizando esto un poco más, aterrizando más en el día a día, si os digo una cosa, si vais a contar una historia, tiene que tener al menos uno de estos ingredientes. Si tenéis los 5, clavado. O sea, si es inesperada, simple, concreta, emotiva y creíble, clavado. Pero si tiene alguno de estos, cuanto más tenga, mejor. Por ejemplo, cuando digo simple, me refiero a ¿cómo descubrir lo fundamental de una idea? A ver, una buena idea, una buena historia puede ser resumida en una frase. Si tu historia o lo que vas a contar puede ser resumida en una frase, estupendo. Por ejemplo, si crees que puedes, lleva razón. Si crees que no, también la llevas. Si tu historia, es un ejemplo, ¿vale? Puede ser resumida en eso, es decir que es simple, o sea que el mensaje llega. Inesperada, ¿qué es una historia inesperada? Inesperada, hombre, que siempre ha tenido inesperado. Por ejemplo, el humor, la sorpresa, hacerles ver una cosa de forma distinta. Anda, pues esto puede no ser así. A hablarles de un conocimiento que no tienen, o por ejemplo, una anécdota con un final inesperado, ¿vale? Eso es una buena historia. Por ejemplo, hacerles ver una cosa de forma distinta, ¿vale? Voy a contaros una historia para haceros ver una cosa de forma distinta. Ya veréis cómo dicen, anda, pues esto ya veréis cómo se os queda esto. A ver, por lo general nosotros, yo creo que sí, vemos que el futuro está delante y el pasado está detrás, ¿no? Más o menos. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Porque si no estamos perdidos, ¿sí, no? Futuro delante, vale. ¿Y si yo os contara que es posible que el futuro esté detrás y el pasado delante y os lo razone de una forma que digáis, pues oye, es una forma de verlo? ¿Qué diríais? Si alguien fuera capaz de razonaros y argumentaros que el futuro está detrás y el pasado delante, y su argumento fuera tan poderoso como el nuestro para decir que el futuro está delante y el pasado detrás, pues os lo voy a contar. Hay un pueblo que se llaman los Aymaras, ¿vale? Y los Aymaras es un pueblo que están en, ¿cómo se llama? En los Andes, ¿vale? En la cordillera andina. Y ellos dicen lo siguiente, veréis, ellos para expresar el futuro y el pasado emplean, me voy a poner de pie, voy a hacer una operación de alto riesgo, me voy a poner de pie, un momentito, vamos a ver qué tal. Operación de alto riesgo, a ver, ¿se me ve? Vale, ¿no? Vale. Los Aymaras dicen lo siguiente. Ellos, para expresar el futuro y el pasado, emplean no solamente una palabra, sino el cuerpo. Entonces, para ellos, atención, el futuro, o sea, perdón, el pasado está delante y utilizan una palabra y esto. ¿Por qué está el pasado delante? Porque es lo que podemos ver, es de lo que podemos hablar. Yo ahora mismo, lo que conozco de mi vida es el pasado. Pues cuando hice la comunión, la semana pasada, lo que comí ayer,
vacaciones, cuando nació mi hijo, es el pasado y lo tengo delante. Sin embargo, el futuro está oculto, no lo vemos. El futuro está detrás. Entonces, cuando ellos hablan de ir al pasado, van hacia adelante. Y cuando hablan de futuro, van hacia atrás. Entonces, a medida que avanzan hacia atrás, el futuro se convierte en pasado y lo tienen ahí. Es decir, ellos avanzan hacia el futuro, hacia detrás. ¿Por qué? Porque es lo desconocido. En nuestro caso, lo tenemos puesto al revés. Y vosotros diréis, hombre, yo no pienso así. Bueno, podemos pensar como queramos, pero es una forma de entender la vida. Anda, que me queda enano. Es una forma de entender la vida totalmente diferente a la nuestra. Y es una historia, ahí cuando la leí me pareció súper curiosa. Digo, joder, que hay unos tíos por ahí que te digan, que el futuro está detrás y encima te lo razonen y sus argumentos sean tan potentes. A mí esa historia me gustó mucho, me marcó mucho. Pero bueno, por darnos alguna pista más de esto de las historias, por ejemplo, una historia debe ser concreta, ¿vale? Bueno, pues así. Quiere decir, concreta quiere decir que una historia puede ser explicada en imágenes de información sensorial. Por ejemplo, lo que yo os he comentado es una historia visual. Y esto, por ejemplo, si yo os digo, cuando hagas este taller podrás crear mensajes que conecten más con más facilidad. Imagínate en una presentación con tu audiencia, con los ojos bien abiertos, totalmente en silencio, esperando impacientes a que sigas hablando porque desean saber cómo termina tu historia. ¿Veis? Como veis, lo que estoy haciendo es contaros algo en términos visuales. Es decir, el cerebro, lo tengo por aquí, el cerebro piensa en imágenes. Entonces, si tu historia está contada en imágenes y la gente puede visualizar, ¿bien?, lo que tú estás contando, eso genera mucho más recuerdo. ¿Emotiva? Pues chicos, ¿cómo conseguir una historia emotiva? ¿O cómo lo vas a sentir? Reflexión, satisfacción, seguridad, convicción, sorpresa, acción, deseo. Es decir, ¿qué sensación quieres compartir con tu historia? Cuando tú vas a contar una historia, vas a contar algo, tienes que ver detrás qué quieres compartir. O sea, ¿qué quieres despertar? Reflexión, satisfacción, sorpresa, seguridad, miedo, convicción, humor, lo que tú quieras. Pero detrás de tu historia tiene que haber una emoción. Y oye, creíble, ¿eh? Tu historia tiene que ser creíble. ¿Qué quiere decir? Pues que ofrezcas algún dato. Por ejemplo, oye, ¿te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que cuando estás en un semáforo y tienes en rojo y tienes mucha prisa, da la sensación del que el semáforo tarda mucho más en ponerse en verde? Por ejemplo, ¿vale? Oye, ¿qué sucede cuando te vas a ir de vacaciones y te queda una semana? ¿Qué es lo que suele suceder esa semana? ¿Qué tiene esa semana de especial? ¿Ves? Esto es creíble. ¿Por qué? Porque estoy conectando con cosas que os pasan a vosotros y que me podéis comentar. O, por ejemplo, oye, pregúntate si esto funciona mejor ahora o funcionaba mejor hace 5 años. ¿Veis? Yo os estoy comentando, estoy haciendo la historia creíble. ¿Por qué? Porque la estoy conectando con puntos de vuestra realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a un ejemplo. Aparte de la historia esta que os he contado de los aymaras, voy a poneros un ejemplo de storytelling para que veáis cómo unas cifras o unos datos o algo se puede contar en modo historia. Por ejemplo, yo os digo, imaginamos, tenemos una encuesta entre 23.000 empleados, ¿vale? Y yo os digo, mirad chicos, solo el 37% sabía con claridad qué quiere lograr en la empresa y por qué. Bueno, solo 1 de cada 5 estaba conectado con los objetivos del equipo de la empresa. Bueno, solo 1 de cada 5 aseguraba diferenciar entre los objetivos y los de la empresa. Venga. Y solo el 20% confiaba en la empresa en la que trabajaba. Son datos un poco espeluznantes, pero bueno, datos de una encuesta que se hizo y que fue real. Pero ¿cómo contamos estos datos en modo storytelling? ¿Cómo hacemos un storytelling? Fijaros bien. Si yo os digo, chicos, esto es lo mismo, lo que voy a contaros ahora, que datos de la encuesta. Extrapolado un equipo de fútbol. Imaginad un equipo de fútbol en el que solo 4 de 11 jugadores sabía cuál era su objetivo. Imaginad un equipo de fútbol en el que solo a 2 de cada 11 les importaría ganar el partido. Imaginad un equipo de fútbol en el que solo 2 de cada 11 sabrían en qué posición juegan. E imaginad ese mismo equipo de fútbol en el que solo 2 de cada 11 confían en su entrenador.
Lo que os he comentado aquí con el equipo de fútbol es un storytelling de la encuesta que hemos visto ahí. Es decir, hemos adaptado una encuesta a un ejemplo mucho más concreto, mucho más emotivo, que genera más impacto y, pues si ves esto y ves la encuesta, la sensación cambia. Es decir, has contado una pequeña historia en base a un número de datos que, bueno, sí, que están ahí, pero lo que hemos hecho ha sido materializarlos. Es, por ejemplo, un ejemplo de storytelling. Y por daros algunas pequeñas pautas más de storytelling, es decir, se pueden contar, por ejemplo, si tú vas a contar historias, yo voy a plantearos pues 3 ejemplos muy sencillos, ¿vale? Es el ejemplo clásico, que es el planteamiento nuevo desenlace. Creo que esto pues lo conocéis de haber estudiado literatura o, bueno, o lengua o lo que estudiáramos, ¿no? En su momento. Planteamiento, pues se plantea una situación, más o menos se presenta la situación, pues esta es la situación que hay y esto era lo que sucedía. Y en el nudo ya empiezan los problemas, ¿no? En el nudo empiezan los conflictos, los problemas. Y fíjate lo que pasó, ¿no? Hacemos tal y pasó esto y lo otro, dificultades que tiene que sortear el protagonista, sucesos, tensiones y demás. ¿Y qué sucede? Bueno, pues tras el punto de máxima tensión, el desenlace. Sucede algún hecho que hace que la historia se resuelva y volvamos a la normalidad. Conclusiones, moraleja, llamada a la acción, ¿vale? El típico es, érase una vez, ¿vale? El planteamiento es, érase una vez. Nudo es hasta que, y cuando hasta que ya es todo bueno, pues el conflicto y el desenlace. Por ejemplo, pues cualquier película de Disney, de las antiguas, no sé la moderna, pues ya no las veo, pero las antiguas estaban estos, de hecho, en esto, ¿no? ¿Vale? Planteamiento, nudo, desenlace. Es una forma. ¿Hay más formas? Sí. Bueno, yo quiero plantearos una distinta, más disruptiva, que es el modelo de Robert Cialdini, bueno, es un experto en persuasión, que fijaros bien, él plantea otra forma de contar una historia. Ya, pues como veis, con con un matiz más de suspense, ¿no? Por ejemplo, plantea el misterio. Fíjate, te dice el tío. Vamos a contar una historia, ¿eh? Plantea el misterio. La decisión de marketing más eficaz de la historia fue cuando las tabacaleras estadounidenses lograron la prohibición de sus propios anuncios en radio y televisión. Esa es la historia, la decisión de marketing más eficaz de la historia, que las tabacaleras suspendan sus anuncios. Os voy a contar más, pero funciona el misterio. El 22 de julio del 69, los representantes de las principales tabacaleras pidieron al Congreso prohibir todos sus anuncios en la radio y televisión, a pesar de que les proveían la ruta más eficaz hacia las nuevas ventas. ¿Pero cómo? ¿Qué sentido tiene? Insinuó la explicación. ¿Podría deberse a que la industria estadounidense, consciente de las letales consecuencias del consumo de tabaco, decidió renunciar a algunos de los beneficios para mejorar el bienestar de los ciudadanos? ¿Vamos a resolver? No. En el 67 lo que pasó, fijaros bien, una nueva ley permitía los anuncios opuestos, es decir, los contraanuncios. Si un anuncio de tabaco mostraba personajes sanos y atractivos, por ejemplo, el hombre Marlboro ahí con el caballo, los anuncios opuestos contraargumentaban que en realidad su consumo producía mala salud y desmejoraba el atractivo. Conclusiones. Atención a lo que pasó, ¿eh? Atención. El año posterior a la eliminación de los anuncios de tabaco, las tabacaleras aumentaron considerablemente las ventas y bajaron los gastos publicitarios. La mejor manera de aumentar la aceptación del público del mensaje es reducir la disponibilidad de contraargumentos fuertes, porque son más potentes que los contraargumentos. Fijaros bien la historia, esto como se puede haber contado de otra manera distinta, pero el arranque es el que es. Y repito el arranque. La decisión de marketing más eficaz de la historia fue cuando las tabacaleras estadounidenses lograron prohibir sus propios anuncios de radio y televisión. Tú te vas a cualquier escuela de marketing y sueltas esto y claro, que te quedan con los ojos así. ¿Vale? Pero bueno, es una forma de contar una historia, como veis, distinta a la que hemos visto anteriormente, ¿vale? Un modelo distinto. Vas generando un suspense, vas generando una tensión y, claro, vas arrastrando a la audiencia hacia donde tú quieres ir realmente, ¿no? Es una forma distinta. Y un tercer modelo, pues por contaros, es el modelo más comercial, por decirlo de esto. Es decir, el caso de éxito.
Ya no es el modelo Disney ni el modelo Cialdini, es el caso de éxito. Es decir, hablamos de una situación del problema, hablamos de las causas, la solución que aplicamos y los resultados. Es una forma pues, más comercial. ¿Algún consejillo para esto? Pues hombre, que esto sea de algún modo verificable, que incluyas resultados medibles y concretos, bien, que no pongas un caso demasiado complejo que la gente se pierda. Si vas a contar una historia comercial de este tipo, el foco tiene que ser puesto en el cliente y no en tu historia, no en lo que tú vendiste. Exactamente, no seas muy literal si cuentas esta historia para que el cliente se vea 100% reflejado en ella. Es decir, le metes un poco el dedo en el ojo, pero sin pasarte. Si vas a contar un caso de éxito, cómo solucionaste un problema, hombre, está bien que a tu cliente le metas, porque claro, si no tiene nada que ver con él, pues no tiene nada que ver con él, olvídate. Pero si tiene que ver con él, tampoco te pases. Y sobre todo, no desveles ninguna información confidencial. Mucho cuidadito cuando contemos cosas desde el punto de vista comercial. Y con esto, pues bueno, yo creo que ya más o menos nos podemos casi retirar, porque teníamos 3/4 de hora. Intento ser cumplidor con esto de los horarios por respeto a la gente que está aquí y no demorarme demasiado. A ver, sí, muchas gracias. Y bueno, son 17, hasta que bueno, que en cuanto tiempo, pues estamos ahí. Evidentemente, en esto que os he comentado, ¿vale? Hay que profundizar, porque esto, a ver, son unos parámetros, son unas ideas, son unos planteamientos y hay que pronunciar, ¿vale? Pero hay que partir de una base. Mira, pregunta Aitana, ¿qué espacio de fondo es el ideal? ¿Vale? Mirad, el espacio de fondo ideal es lo más neutro posible, ¿vale? Es decir, con el menor número de cacharros posible, ya está. Yo no tenerlo, tengo aquí 2 tonterías, pero bueno, cosas que no, ni estantería llena de cosas, ni... Bueno, no os vayáis porque voy a poneros un pequeño vídeo que vais a flipar directamente, pero vais a flipar. Si aguantáis un minuto, vais a flipar. A ver, tipo de ropa que no sea ni de cuadros ni de pintitas, o blanca o azul o negra de un color, porque la cámara no coge bien las rayas y hace como distorsiones, los cuadritos, las rayas, los dibujitos así y las cosas. Si os desconectáis, vais a perderos un vídeo de cuidado. Aviso navegantes. El vídeo que voy a poner es el primer vídeo que hice yo cuando empecé en esto, ¿vale? Yo, de forma presencial, hace año y medio me pilló la pandemia esta, me pilló, y me dijo un cliente, oye, hazme un vídeo de no sé qué. Vais a ver el primer vídeo que hice. E igual que he puesto un vídeo antes de mirar las diferencias, quiero que veáis las diferencias entre el primer vídeo que hice y lo que estoy viendo ahora. A ver si veis alguna, ¿vale? Venga, vamos a ver si veis alguna diferencia entre el primer vídeo y este, ¿eh? Ahí voy. Llegamos al final. Muchas gracias por vuestra atención y gracias también a Iris por esta oportunidad. Espero sinceramente que los vídeos os hayan sido útiles, aparte de entretenidos, y que os hayan ayudado y os sigan ayudando ahora a llevar esto de la mejor forma posible. ¿Alguna diferencia o no? Casi ninguna, vamos. No se ve nada, ¿no? Mira, ahora, ¿cómo te pasas sin sanar? A ver, chicos, yo cuando empecé con esto, pues empecé con esto. ¿Y cómo empiezas? Pues te echan a los leones. Y hasta que vas aprendiendo un poquito a manejarte, pues vas aprendiendo. Pero quiero deciros que, caray, que se evoluciona. Nara, es un crack. Muy mal, qué maja, Nara. Bueno, chicos, pues nada, que un placer. Espero que os haya, pues oye, aportado algunas ideas, que ha sido ameno, que de esto se trata. Y Yanire, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de hacer aquí el webinar. Muchísimas gracias a ti, Adrián. Me ha parecido súper interesante, se me ha pasado rapidísimo. Y bueno, yo he intentado poco a poco ir adaptándome a lo que decías. Ya te he visto, estás ahí con la cámara ahí, te he visto hacer algún experimentillo por ahí, te he visto. Oye, pero mirad, cómo las cosas cambian y evolucionan, Mirad cómo las cosas cambian, para que veáis, Lo he intentado, pero bueno, ya lo haré mejor. Oye, con más recursos. ¿Qué os parece mi vídeo con las meninas detrás? Y yo estaba todo orgulloso. Joder, las meninas, cómo molan. ¿Qué os parece el vídeo? Ahora, si te soy sincera, ha mejorado un poquito, la verdad. Visto con perspectiva, tío, tal. Vale, oye, muchísimas gracias, un placer y que vaya la vida. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, recordaros que podéis contar con Adrián para cualquier tipo de formación relacionada con comunicación, con storytelling. Adrián siempre va a estar encantado de ayudaros. Y también, por supuesto, podéis contar con nosotros, con Avanza, para la realización de todas estas formaciones.
Así que nada, Vale. nos vemos en la siguiente y Vale. un saludo, Adrián. Un Muchísimas gracias saludo. por todo. Adiós, Nos un vemos placer. pronto. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao.